Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de YouTube. Luego de varias semanas estar un poco inactivo por el tema del verano aquí en Canadá, pero vuelvo de regreso mostrándoles una actualización de mi portafolio de inversiones para todas las personas interesadas en este contenido, que han sido bastantes, con esta estrategia de inversión en renta pasiva, donde las personas con un portafolio autodirigido de manera muy dedicada, ustedes puedan periódicamente hacer aportes en capital a sus portafolios de inversión en brokers regulados que puedan ustedes establecer desde sus países, invertir en bien sea en dólares americanos o dólares canadienses, y ustedes alcanzar esa meta financiera, bien sea comprar vivienda, bien sea fortalecer una cuenta de retiro o jubilación, para que ustedes en el tiempo 10, 20, 30 años a largo plazo, ustedes vean los beneficios con la bolsa de valores, hacer que ese interés compuesto generado con los dividendos o con las distribuciones de renta pasiva, ustedes vean crecer su capital. Entonces, antes de mostrarles ya como tal mi portafolio en la plataforma del broker que utilizo, les voy a dar pros y contras de dos estrategias básicas de inversión que utilizan los inversionistas. Y la primera es la estrategia de crecimiento. Ya hice un video donde hice más profundo todo esto. Les voy a dejar el link aquí abajo de este video para que vayan a ver ese video. Pero esencialmente la estrategia de crecimiento tiene los pros, es que es simple y directo, y ustedes pueden invertir en índices como el Standard & Poor's 500, o pueden invertir en el Nasdaq, donde son índices que van a crecer en el tiempo. Son muy simples, todas las personas, la gran mayoría de inversionistas pueden adquirir estos de manera muy simple y muy directa, porque aglomera las compañías más grandes de los Estados Unidos. Por ejemplo, las tarifas son bajas y los fondos tienen muchísima liquidez, y se estima que el crecimiento histórico sea exponencial a largo plazo. Ya les voy a mostrar una gráfica de esto. Los contra es que estás a la merced del mercado bursátil, con todas las subidas y bajadas. Los dividendos que pagan estas empresas incluidas en estos índices o en estas estrategias de crecimiento son muy bajas o muy mínimos, y no generan no son tan atractivos. Y cuando están en los índices hay empresas que pueden pagar y dividendos más atractivos, pero como es un conglomerado de muchas empresas, pues no va a hacer mucha diferencia ese porcentaje de dividendos que pagan dichas empresas. Y la más grande es, estás agonizando con las decisiones futuras sobre el mercado, sobre si compras, qué compras, cuándo compras, y si vas a vender, cuándo vendes, qué activos vendes y qué sigue después de ahí. Son unas preguntas constantes. Y cómo duermes si está en un mercado bajista y tienes tu portafolio en menos 20, menos 30%. En este momento estamos en el momento de guerra y de inflación o recesión, y está el mercado bastante en una situación bajista, donde están los portafolios de crecimiento en menos 20 y menos 30. ¿Cómo duermes tú si ves que tu capital, tu patrimonio, está en detrimento en esos día tras día a la merced del mercado? Entonces, eso sería. Aquí más o menos es una gráfica. Esta es una gráfica del estándar del S&P 500, y si ustedes ven, claro, históricamente en el tiempo, pues hay un crecimiento, pero hay unos puntos donde hay unas bajadas significativas, que puede ser menos 20%. ¿Y cómo dormirías en ese momento? El mercado se presenta así, más o menos, con esas ondas. Okay. Y pues si tú, por ejemplo, si tu meta es compra de vivienda y estás en un punto que tu portafolio está negativo, pues no puedes, o si liquidas en pérdidas, y entonces pues vas a, como dice
Warren Buffett dice dos reglas para los inversionistas. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. Entonces es importante saber cuál es tu meta financiera y qué estrategia de inversión vas a utilizar. La estrategia centrada en ingresos es la estrategia que yo utilizo, y lo que se enfoca es en generar los dividendos y la distribución de empresas, de negocios que generan valor, ¿ok? Y redistribuyen esos ingresos, esas ganancias a todos sus accionistas, ¿ok? Pero la idea no es que sea una sola compañía y que se tenga los dividendos de esa compañía, sino que en un conglomerado con un fondo de inversión, como se llaman los ETF, ustedes puedan tener muchas compañías que pagan dividendos, y que aparte de eso se utilicen estrategias con traders profesionales en mesas de dinero que administran estos fondos y maximicen esa distribución que pueden generar estas compañías obviamente muy sólidas, como pueden ser Amazon, Apple, entre otros, ¿ok? Entonces, cuando estás en una estrategia enfocada en ingresos o en dividendos altos, como lo puedo llamar yo, de renta pasiva, no dependes tanto de la bolsa, de esa volatilidad que genera en esas olas del mercado. Hay una consistencia y previsibilidad, y los ingresos pasivos los recibes inmediato, mes tras mes. Algunos fondos pagan trimestral o semestral, pero los que más me gustan son mensuales, porque estás viendo una ganancia inmediata, ¿ok? Cada mes. Entonces esa renta pasiva es mucho más eficiente en impuestos que en el tema de ganancia que se genera por crecimiento, ¿ok? Y también puede ser flexible, porque en el momento en que tú esos dividendos que estás recibiendo los vuelves a reinvertir, pues se genera una especie también de estrategia de crecimiento con los dividendos o la distribución que estás recibiendo. Los contra es que el crecimiento de capital es más limitado. Puede que no veas algo así tan alto como se ve acá, por ejemplo, pero finalmente estás teniendo los ingresos, ¿no?, de mensuales. Las comisiones son un poco más altas porque estos fondos, como les digo, utilizan estrategias de maximizar las distribuciones, los dividendos. Entonces pues cobran un poco más porque son traders que administran de manera activa de los fondos. Y potencialmente, muy probablemente, es que el rendimiento total sea un poco más bajo que la estrategia de crecimiento. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué me gusta mucho esta estrategia? Porque al final de un periodo, 20, 30 años, tú para recibir unos ingresos no te tienes que preocupar por qué activo vas a vender o cuánto vas a vender, porque ya esos activos que has comprado en fondos que generan dividendos te van a dar un ingreso que te permite pagar tus gastos, por ejemplo. Entonces, y no te tienes que preocupar por qué activo vas a vender, cuándo vas a vender, sino simplemente colectas tus dividendos. Dicho eso, la estrategia que yo utilizo es la enfocada en ingresos de dividendos, o yo le llamo renta pasiva. La estrategia de renta pasiva nos va a permitir poder tener esos ingresos mensuales o periódicos con los dividendos y ves una ganancia inmediata. Entonces les voy a mostrar aquí mis cuentas, una cuenta principal más o menos con el ejemplo de los activos que yo compro. Esto es para Canadá, para las personas que están fuera de Canadá. También hay unos fondos ETF que ustedes pueden adquirir y les va a permitir también generar esos dividendos con ETF enfocados. Por ejemplo, si están en Colombia, están en México y quieren empezar a invertir, sería la mejor opción en dólares americanos, y una plataforma que se utiliza mucho se llama Ameritrade, por ejemplo, es una opción, y a través de Ameritrade ustedes pueden comprar algunos activos de los que están acá, porque algunos están en dólares americanos, o otros que podría yo compartirles y hacer una lista de enfocados en dividendos, pero que sean directamente en dólares americanos. En este caso voy a mostrarlo en sí por dólares canadienses en activos aquí en Canadá. Entonces, por ejemplo, el DFN es el Dividend 15 Split Corp, es una compañía, es un ETF
que conglomera compañías que generan dividendos altos en Canadá. Y miren ustedes acá, es lo más importante, el dividend yield son el porcentaje de dividendos que paga anualmente, está en 16.48. Esta plataforma que yo utilizo se llama Wealthsimple y puede que esta información no esté muy precisa. Yo lo que busco es en Google, puedo buscar el fondo como tal en Yahoo Finance y me va a dar una información un poco más precisa de los dividendos. Aquí dice dividend yield 16.57. Aquí en cuanto estaba, que me mostró el fondo, dijo 16.48. Bueno, está muy aproximado, pero pensaría yo que el más aproximado sería el de Yahoo Finance. Entonces así, este sería la distribución que yo tendría anualmente, pero los pagos son mensuales, ¿ok? Entonces cada vez que yo tenga un número de acciones, en este momento por ejemplo tengo acá mi valor total es 354 y tengo 49 acciones de este fondo DFN. ¿Qué sucede? Por ejemplo aquí, all time, o sea, en todo el tiempo, en todo el periodo desde que compré, estoy en menos 8.46% negativo en valor de estos activos, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Mi precio promedio obviamente está mucho más alto que el precio actual. En este momento el precio actual es 7.24. Mi precio promedio de las 49 acciones es 7.91. Pero no importa si esté negativo porque periódicamente yo estoy recibiendo los dividendos. Entonces es así como funciona esta estrategia de renta pasiva, y así sucesivamente en todos los fondos ETF que se compran va a ser muy similar, ¿ok? Está por ejemplo este DGS, esto se llama Dividend Growth Split Corp, son compañías a nivel internacional. Este es mucho más diversificado porque no solo son compañías de Canadá o de Estados Unidos, sino a nivel global. Acá hay compañías de Europa, de Centroamérica, Suramérica, y miren acá el yield está en 18.30, pero podríamos ir directamente a la página web del fondo y confirmar en cuánto está, y en este momento los dividendos que están pagando están un poco más altos porque los precios de las acciones en los fondos están bajando por el tema de la situación coyuntural financiera a nivel mundial, por la pospandemia, guerra, inflación. Entonces eso es lo que pasa. Pero como yo les digo, miren, la fluctuación que se da en estos fondos de renta pasiva es mucho menor, como sucede con otros índices como el SP500. Aquí si ustedes ven el precio se ha mantenido entre 5, 6, 3 como fue la pandemia, pero es más o menos eso. Entonces se mantiene más estable el precio. ¿Por qué? Porque la idea es que a los accionistas se les va a dar la redistribución en unos dividendos altos. Y así sucesivamente. Está el DS, que también son 15 compañías en los Estados Unidos y Canadá. El Canoe EIT Income Fund es un fondo muy importante porque maneja todo el tema de energías, petróleos, compañías que están enfocadas en eso. Entonces es también diversificado el portafolio, no solo a nivel global, en diferentes sectores, sino que también en industrias. Tengo este que es el Ethereum, pero no lo he podido vender porque está todavía en negativo. No sigo comprando, la verdad, solo compré un poco de esto porque genera los dividendos a través de la criptomoneda de Ethereum, pero la verdad no soy fan de las criptomonedas. Pienso que el futuro sí va a ser monedas digitales. Igual ya vemos, tú de manera digital tú puedes pagar con dólares americanos, dólares canadienses. Pienso que el futuro no va a ser estas criptomonedas, va a ser algo mucho más evolucionado,
Pero digamos que a modo de ejercicio compré estos. Y ustedes van a ver que si ustedes quieren invertir en criptomonedas, les recomiendo que no sea más del 5% de su portafolio completo. ¿Okay? O estudien bien, aprendan y tengan medidos sus riesgos si invierten en criptomonedas. Ok, también está el FTN, que es el Financial 15 Split Corp. Esto es un ETF que invierte en compañías financieras tanto en Estados Unidos como en Canadá, bancos y empresas de seguros. El GDB es otro ETF que está enfocado en diversificar a nivel global. Centroamérica, Suramérica, Europa, Estados Unidos, Canadá, Norteamérica. Y estos tres les voy a mostrar, este HDIF y el HYLD son fondos ETF que conglomeran muchos más fondos, es decir, dentro de esos ETF hay más ETF, entonces es demasiado diversificado, donde conglomeran industrias de la salud, de la tecnología, de las comunicaciones, de energías, energías renovables, financiera, entre otros. Entonces, y dan unos dividendos muy buenos utilizando unas estrategias que se llaman cover call. Ya después voy a hacer un video más específico sobre eso. Y este específico se llama HISA. Es un fondo de algo que se llaman High Interest Savings Account, donde ustedes es ideal que dependiendo de su capacidad de riesgo y cómo quieran administrar sus finanzas, se tenga algo que se llama un emergency fund, o en español sería un fondo de emergencia, donde ustedes pueden por lo menos tener unos 6 meses, es lo que recomiendan los expertos, de sus gastos totales en 6 meses. Es decir, si sus gastos son, no sé, $1,000, entonces en 6 meses deberían tener un fondo de emergencia $6,000. Es algo así a modo de ejemplo. Pero ¿qué sucede? Esos fondos, esas cuentas, para ustedes tener esos fondos de emergencia, digamos en una cuenta de ahorros que pueda tener fácil acceso. Pero el problema de estas cuentas de ahorros o de emergencia, les van a pagar unas tasas de interés muy bajas. 0.2, 0.5, es más, bueno, ahora con el tema de la inflación, de controlar la inflación, los gobiernos están subiendo las tasas de interés, y creo que por ahí hay una que se llama el Tangerine, que es un banco aquí virtual en Canadá, está pagando el 1% o un poco más, pero por ejemplo, yo tengo otros instrumentos financieros que me permiten en algún momento disponer de dinero de una emergencia, como son los line of credit, líneas de crédito, o tarjetas de crédito en dado caso. Entonces yo no tengo esos fondos de emergencia en cuentas que pagan muy poco, sino utilizo estos ETF que se llaman High Interest Saving Account Fund, y dan un poco más. En este caso que yo utilizo tiene un símbolo que es HISA, y está pagando el 3.74%, esto es anual. Okay, entonces es un poco más atractivo, y la ventaja es que el precio de la acción es $50, alrededor de $50, 50.1, 50.01, 0.5, y se mantiene así, miren. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en que ustedes tengan una eventualidad, ustedes liquidan esas acciones que tengan ahí, que va a ser siempre por 50 el valor, y igual van a colectar anualmente pues esos dividendos, 3.75, en el caso que en algún momento llegue una eventualidad. ¿Okay? Es una emergencia. Si quieren leer más, les puedo dejar el link acá sobre este fondo ETF para que ustedes se informen más y lo utilicen. ¿Qué sucede? Como esto están en cuentas de inversiones, puede tardar unos 3 a 7 días aproximadamente en yo liquidar y tener esto efectivo en cash en mi cuenta. Entonces es por eso que utilizo, para poder ganar
me conviene más ganar en estos fondos, en ETF, que den unos intereses altos, que tenerlo en una cuenta, porque en el momento, esos 3 a 7 días puedo utilizar un line of credit, que es una tasa de interés que tengo que pagar un poco más alta, pero solo serían 7 días. O eventualmente las tarjetas de crédito, pero inmediatamente yo liquide, pago esto y gano un poco más en el tiempo que yo pueda. Igual es un hipotético, ¿no? Es un caso de emergencia, puede que nunca lo utilice, pero están ahí esos fondos. Entonces es importante, sobre todo para personas como yo, que tengo mascotas, tengo hijos, o personas que viajan. Entonces es mejor tener ahí un fondo de emergencia. Otras personas puede que no les interesa tener cash porque no se mueven mucho, no viajan mucho, no tienen hijos, no tienen mascotas. Entonces pues para qué tener esos dineros de fondos de emergencia, sino simplemente tenerlos en activos que generen rentabilidades altas. Listo. Otro, por último, sería este que se llama RS. Es el que ya he tenido por siempre desde que empecé a hacer los videos mostrando mi portafolio. Es el Real Estate Split Corp. Simplemente es un REIT, se llama así. Los Real Estate Investment Trust son fiduciarias que reúnen o fondos de inversión que reúnen muchas empresas que invierten en bienes inmuebles, como pueden ser centros comerciales, centros de vivienda, centros de oficina, corporativos, y estos inmuebles los adquieren a través de los inversionistas y luego generan unas rentabilidades y las redistribuyen en los accionistas. Es así como funciona. Este creo que está pagando no mucho, más que otros son más atractivos, solo está dando el 10.61, pero igual está ahí y mensualmente estoy recibiendo mis dividendos. Y estos dos últimos que tengo, el BFB y el XIT, los tengo desde el inicio, y la verdad es una participación muy poquita en mi portafolio, pero este BFB es uno de los índices que les digo que sigue el SP500. No tengo mucho, pero a veces cuando me queda excedente de $1 o $2, entonces puedo comprar ahí participaciones muy pequeñas en decimales, desde $1, porque la acción está en 89, pero puedo comprar porciones. Entonces personas me han preguntado: Sebastián, ¿cómo puedo invertir y cuánto necesito? Yo les digo, puedes invertir desde $1, porque existen estos índices del SP500 en ETF que te permiten comprar porciones desde $1, y ya empiezas a tener participación en este índice. Ojo, yo no utilizo los índices como estrategia principal en mi portafolio, pero tengo esas participaciones que en el momento dado que de pronto esté positivo, las vendo, porque mi grosso del portafolio son la renta pasiva. Tengo otro aquí que es el XIT, que son empresas sobre todo de la industria de tecnología aquí en Canadá, pero este no paga dividendos, es más de crecimiento, pero tengo muy poco. En el momento en que también esté en un futuro, pueden pasar 2, 3, 5, 10 años, que esté positivo, pues venderé y compro más activos o ETF que me den dividendos. ¿Okay? También les quería mostrar que se puede desde el teléfono. También puedo tener la plataforma de Wealthsimple, es donde más lo utilizo. Me imagino que la plataforma que ustedes elijan también tendrá un acceso simple desde una aplicación en el teléfono, y aquí voy a ver exactamente lo mismo. Voy a poder ver todo mi portafolio, los activos que tengo, comprar, vender. Entonces eso es una herramienta fabulosa. Para las personas que están en Canadá, les puedo compartir el link de invitación donde nos dan un bono a los dos porque ustedes se inscriban y tengan sus cuentas ahí aquí en Canadá en el Wealthsimple. Para las personas que están fuera de Canadá, una aplicación que yo recomiendo es TD Ameritrade, y es muy utilizada a nivel mundial, pues muchísimas personas lo utilizan. Y aquí pues ustedes, como les digo, ya mostrándoles el tema de los dividendos, puedo venir acá en Settings, Activity, y puedo filtrar por los dividendos, que realmente es lo que me interesa y lo que más me llama la atención de esta estrategia. Ustedes ven acá, si ven, les mostraba el fondo RS, RS, DGS, GDV, EIT, el DS, DFN, ahí están todos, y todos han pagado 10, 20,
$100 aproximadamente, dependiendo de la cantidad de acciones que tengan cada ETF. Pero esta es la maravilla con la estrategia de renta pasiva, que igual, independiente del precio en cómo esté la acción y si está en negativo o positivo nuestro portafolio, estamos recibiendo los dividendos, y estos dividendos que recibimos volvemos y los reinvertimos para que se vuelva en crecimiento la estrategia. Y positivamente nos sentimos mejor, porque no vemos, así es negativo el portafolio, vemos que estamos teniendo una ganancia, y psicológicamente dormimos más tranquilo cuando no estamos a la merced del mercado, y que nuestro capital no está en detrimento, obviamente dependiendo de la planificación financiera. Entonces está genial. Y finalmente, cuando depositan los dividendos, bien sea mensual o trimestral, lo vemos en la porción de cash. Acá, como dice available to trade, digamos, acá tengo $2,000 en cash disponibles ya y aquí es donde ponen los dividendos, ya a través del Wealthsimple. Cada fondo que yo tengo debe pagar, aquí me quedan los dividendos. Entonces es bien simple. En total, miren, mi portafolio está en menos 10%, pero pues finalmente sigo haciendo mis aportes, sigo haciendo la reinversión de los dividendos, y pues así es como tengo mi portafolio en este momento. Y muchísimas gracias a las personas pues que vieron este video. Me ayudan enormemente si me regalan un like, si me dejan un comentario, y bueno, para las preguntas que tengan estoy disponible, poderles guiar un poco. Les recuerdo que estoy dando unas consultorías personalizadas para las personas que quieran sentarse directamente conmigo y analizar, dependiendo de su meta financiera, cómo hacer una planificación estratégica de administrar mejor sus finanzas, qué estrategia de inversión les conviene más para que ustedes se encaminen en llegar a esa meta financiera. Espero este contenido haya sido de su agrado. Nos vemos en un siguiente video. Adiós, muchas gracias.